Esta es la edición de septiembre de Hashtag Resaltando lo Nuevo en su versión live. Hoy vamos a conversar con Tito Herrera, el fotógrafo, sobre la realidad que vive la selva del Darién respecto a los migrantes que cruzan por este sitio y cómo un fotógrafo experimentado, panameño, experimentado a nivel internacional, decidió adentrarse en la selva del Darién, que es la única forma de poder saber realmente lo que ocurre ahí dentro. Él se adentró en la selva del Darién, hizo un trabajo importante, crudo, real, pero importante, y está haciendo una exposición actualmente en la Alianza Francesa de todo ese trabajo que hizo en la selva del Darién. Les cuento que, según las estadísticas, son más de 1000 personas que cruzan el Parque Nacional del Darién por día. Más de 1000 personas por día. E incluso ha llegado hasta 3000 personas. Ha habido días en los que han cruzado ese tapón del Darién, esa parte del Darién, que es el Parque Nacional del Darién, hasta 3000 personas en un solo día. Las personas cómo llegan, que es parte de lo que vamos a conversar con Tito, que lo vio de cerca. Las personas llegan heridas, deshidratadas, con enfermedades crónicas, incluso muchos han sido abusados, violados, víctimas de violencia. Es una realidad realmente difícil que nos pone definitivamente no de la mejor manera en las principales agencias de noticias internacionales como la BBC, como CNN, El País de España, que se han referido a esta problemática que ocurre en nuestro país. Entonces, sin más, voy a conectarme a ver si ya Tito está con nosotros. Gracias, Tito, por estar aquí en la edición de septiembre de Hashtag Resaltando lo Bueno. Como te decía, he seguido tu carrera desde el día 1, creo, o el día -1, y la verdad es que verte logrando esto, a pesar de que no me sorprende, porque quienes te conocemos no nos sorprende tus logros, sí es impactante, sí nos impacta ver cómo nunca terminas, siempre estás buscando más y de una manera en la que educas, aportas y ayudas. Gracias a ti por la invitación nuevamente, Gisela. No sé si me escuchas bien. ¿Ahora sí me escuchas? Ahora sí. Mejor. Perfecto. No, te decía igual que gracias por la invitación, que gracias por tenerme acá, que nuestra relación, nuestra amistad es mucho más profunda y mucho más antigua que cualquier trabajo, que es fácil seguir las carreras de la gente, como tú sigues la mía que dices y te creo porque lo he sentido, así como yo sigo la tuya cuando nos conocemos desde antes de tener carrera, por ejemplo. Entonces es fácil seguir el camino cuando lo vamos haciendo juntos, en paralelo. Así que para mí es un placer tenerte acá. Yo creo que la gente no tiene idea hace cuánto tú y yo nos conocemos y tampoco vamos a decir porque después sacan la calculadora y ven las edades. Pero no, muy lindo de verdad para mí siempre compartir contigo por cualquier medio. Y si puedo colaborar también, aprovechando tu oportunidad, tu espacio para hablar de un tema que me gusta mucho, que me apasiona y que respeto muchísimo, pues por supuesto que lo aprovecho y lo agradezco. Cuéntame, por favor, ¿cómo tomas la decisión? Sí, siempre has sido un profesional aventurero. Eh, Nunca has sido de cosas pequeñas ni de cosas fáciles. Pero aquí es un nivel, bueno, más allá de cualquier otra cosa. ¿Cómo quedas ahí? ¿Cómo nace la idea de hacer este trabajo? Ok, mira, yo contaba un poquito en mi texto de exposición, que los que puedan ir lo pueden leer también allá, pero ahí contaba un poquito la historia de eso, ¿no? Yo la primera vez que escuché de migración por el Darién, porque uno asume que las fronteras se cruzan caminando, ¿no? Y uno, pues, los que hemos ido, aunque sea de niños a Paso Canoa, saben que uno cruzaba un lado caminando. Pero yo pensé que el Darién era mucho más cerrado, que no se cruzaba, que se cruzaba de manera más aventurera. La primera vez que yo crucé el Darién caminando y supe del Darién fue en el año 2003, hace exactamente 20 años, cuando trabajaba en el diario de la prensa. El Senafrón no existía todavía y había información y había hechos, de hecho, comprobados de mucha presencia de grupos armados colombianos muy adentro del Darién. Gracias también a ti, había casos de secuestro en Payepúcuru, había enfrentamientos armados en Puerto Valdía, había muchas cosas pasando allá.
Y el famoso periodista panameño, que en paz descanse, Erasto Reyes, que trabaja en la prensa y cubre esos temas y tiene esas fuentes, llegó a la prensa diciendo que venía un grupo de 5.000 indígenas del Chocó colombiano, que son muy parecidos a los Cunas y a los Emberá, venían migrando en una un grupo masivo, perdón, valga la redundancia, de 5.000 hacia Panamá, huyendo al conflicto armado colombiano. Entonces fue mi primera historia, entre comillas, mi primera asignación de migración. Junto con otro periodista, José Otero, nos fuimos a Darién, cruzamos a Darién caminando. En ese tiempo, de repito, no existía Senafrón. Cruzamos hasta donde están los migrantes ahora, que era Capurganá. Y afortunado, desafortunadamente, no sé cómo decirlo, o cómo lo quiere interpretar la gente, no vimos esa migración masiva. Vimos los pueblos desiertos por los ataques de los grupos armados, vimos muchas otras cosas, hicimos la historia, pero no vimos tal migración. O sea que en mi cabeza, migración por el Darién, probablemente existía, había uno que otro colombiano loco que cruzaba caminando por la selva, pensaba yo, en mi ignorancia sobre el tema, pero no le hacía mucho caso al tema. Después por ahí te escuchabas, había reportes del difunto colega José Pepe Cortejo Valle también, que en paz descanse Pepe, una leyenda también. Hace 12 años había reportajes de Pepe de 5 africanos que encontraron cruzando el Darién en Canamembrillo, por ejemplo. Y eso era, la noticia eran 5, 500 migrantes a lo mucho pasando por el Darién. Entonces, yo lo dejé así, como que ese tema no es tan, no resonaba en mi cabeza, no hizo mucha mella. La historia para mí era más de un grupo armado colombiano que la migración. Fue hasta el año 2012, cuando yo estaba trabajando ya como productor de televisión para National Geographic Television, en un programa de ellos, en Centroamérica, cuando investigando los peores problemas de la región, porque el trabajo era sobre todo Centroamérica, era un viaje de 30 y pico de días por carretera, que nuevamente nos resonaba que uno de los puntos más fuertes, unos problemas más fuertes, perdón, de Guatemala, era la frontera con México por la gran cantidad de migrantes centroamericanos que subían hacia México para eventualmente llegar a Estados Unidos, como su viaje de la bestia en ese momento. Entonces, mi primera historia con migrantes oficialmente publicada, que yo me senté con un migrante, que hablé con 5, 10, 50 migrantes en un día, fue en el año 2012, hace casi 10 años ya también, para National Geographic. Entonces, ahí entendí un poquito el tema. El tema me voló a la mente. Me acuerdo que la segunda o tercera persona que contactamos era un grupo de 4 cubanos, 2 mujeres y 2 niños, que nos contaban que ellos venían de Cuba, que habían bajado por Sudamérica y venían de Venezuela, de Colombia, pero que de Colombia habían cogido un barco hasta Costa Rica y habían pasado. O sea, no pasaron el Darién. El Darién todavía no existía. El Darién todavía no salía en la conversación. Pero el tema de la migración me empezó a resonar mucho, me gustó muchísimo. Y tuve la oportunidad de conocer hondureños, gente huyendo de la mar en El Salvador, guatemaltecos, y me marcó el tema. Entonces, por ese trabajo que hicimos para National Geographic, a mí me abordó después Naciones Unidas, el programa de refugiados de Naciones Unidas. Me dijeron, nos gustó lo que hiciste con la migración, la sensibilidad, el enfoque. Queremos que trabajes con nosotros en este tema como consultor externo, no como staff de ellos. Entonces empezamos un proceso en el que yo viajaba por los últimos 10 años, del 2012 al 2022, anualmente, hasta 2 veces al año, a lo que ellos llaman el Triángulo Norte. Guatemala, Honduras, El Salvador, documentando no solo la migración en la frontera, sino también las comunidades de origen. Íbamos al barrio de la Mara, de la gente que escapaba, para ver por qué escapaban. No solamente la migración internacional, sino también la migración interna, los desplazados por violencia, desplazados por preferencia sexual. Muchas historias hicimos en el proceso. Hicimos historias de gente que emigró por preferencia sexual, por ejemplo, porque eran transexuales y los querían matar en su barrio. Hicimos historias de gente que emigró porque eran evangélicos y predicaban mucho, entonces los querían matar por religiosos. Hicimos historias de desplazados por violencia, de policías hondureños que emigraban, hombres armados fuertes llorando con su familia en una frontera en Guatemala porque los quería matar la pandilla por arrestar bandidos. Entonces, ya estaba en el tema. Y por ahí me fui, el tema me voló la mente, me marcó muchísimo. No te puedo explicar con palabras, porque no las tengo. Lo duro que es sentarte frente a una niña en El Salvador que te cuente que está ahora en Guatemala, camino a Estados Unidos, donde una prima que tiene allá, porque en el barrio la quisieron violar 5 veces y la agarraron 2 veces. Entonces, y tú tienes que estar con la cámara frente a eso, escuchando ese proceso. Entonces, estaba marcando mucho. Y ese es el de las niñas, pero igual también de los hombres armados. Igual buscamos todos los lados de la historia, porque yo así como trabajaba con Naciones Unidas, haciendo el lado, digamos, más políticamente correcto, más humano del tema, también iba con otros medios haciendo la parte digamos, más dura, que era sentarme, como me senté, por ejemplo, con los 5 líderes mundiales de la pandilla 18 en El Salvador, a que me dijeran dónde robaban, por qué robaban, cuánta gente habían matado, etcétera, etcétera. Entonces, el tema me voló la mente, yo quería, no, porque no entendía la migración, entendía, ya entendía más por qué salía la gente, de dónde salía y todo eso, pero me seguía volando la mente como la resiliencia de la gente y este deseo de buscar más cosas. Cada vez estaba más claro en el porqué, obviamente. Y ya conocía los barrios donde habían salido.
Y no fue hasta el año, y por ahí, por el 2017, la cosa empezó a cambiar. Ya había más venezolanos, más centroamericanos, ya había más gente, ya había menos africanos, ya era menos centroamericanos, ya había gente más de Ecuador, de Venezuela, muchísimo. Entonces ya empezaba a escuchar mucho, no, que tú eres de Panamá, no, que el Darién es lo peor, el Darién es lo peor, Racero el Darién. Y yo, ¿por qué ustedes cruzaron el Darién? No entiendo. No, porque el Darién es la ruta, no sé qué. No, y ya cada vez suena más el Darién, más el Darién, más el Darién. Y no fue hasta el año 2021, en una gira de 22 días con Naciones Unidas. Hicimos desde El Paso, Texas, de la frontera con Ciudad Juárez y El Paso, Texas, hasta El Salvador, que yo realmente, como que ya después de 4 o 5 años escuchando, dije, aquí está pasando algo que yo realmente no estoy manejando bien, que no estoy conociendo bien. Y lo que más pena me da es que está pasando en mis patios de atrás. No puede ser que yo me conozca de cabo a rabo todas las fronteras de Guatemala con México, que las cruce 5 veces al día ilegalmente, que me conozca todos los pasos ilegales de Guatemala a México, que sepa dónde sale la madre en El Salvador, que sepa dónde roban los policías en Tegucigalpa y que yo no sepa por dónde entra la gente de mi país o por dónde pasa. Esto me parece, a mí me parece ideológicamente incorrecto sobre un tema que yo digo que me interesa. Entonces, en base a ese viaje y una conversación que tuve, me acuerdo perfectamente, con un migrante, un grupo de migrantes venezolanos, en un campamento de migrantes, en un centro de migrantes, en Chiapas, en México, las cosas que me contaban, dije, ¿sabes qué? Se acabó. Yo llego a Panamá y tengo que ir a Darien. He ido a Darien por muchas otras cosas, por historias de narcotráfico, por historias de ecología, pero no he ido a Darien, nunca sé nada de migración y esto creo que tengo que entenderlo mejor porque ya el tema está... Lo que me están diciendo es que mi país es el centro, el punto cero de la cosa, el punto más serio y yo no puede ser que yo como panameño y que me prive de llamarme documentalista o fotoperiodista no lo maneje. Entonces, llegando de ese viaje en el 2021, yo decido entonces a partir del 2022 meterme en el Darién. Y en efecto, desde el 2022 hasta este año hemos hecho, no sé, 10, 12 viajes a Darién, individualmente o con otros grupos periodísticos también documentando el tema. Desde la primera vez, ¿tú sabías a lo que ibas? ¿Tú sabías lo que te ibas a encontrar? No, no, porque una cosa que uno aprende también, no solamente como fotoperiodista, y tú también reportaste mucho tiempo en la calle, no te explicar también cómo funciona el tema, es que uno también aprende a manejar las expectativas. A veces las emociones exaltan a la gente, o a veces también la gente por emociones también comprime las cosas. Entonces uno siempre va con una medida media mesurada. Si me dice que había 100, puede haber 75, puede haber 50, puede haber 25. Lo que yo jamás imaginé es que me dijeran que había como 1000 y cuando yo llegara a encontrar a 5000, por ejemplo. Lo que yo nunca imaginé es que me dijeran, ahí se muere gente y yo encontrarme que morían 30 o 50 por semana, por ejemplo. A mí lo que, o sea, entonces, yo jamás hubiera estado preparado para entender la magnitud de, porque yo creo que nadie lo estaba, digo, el tema ahora resuena en Panamá muchísimo y la gente con debida razón está asustada porque nadie calcula el tema. O sea, una cosa es que te lo cuenten, otra cosa es que tú lo veas. Entonces, si la gente se asusta viendo las redes sociales, imagínate verlo en persona, que tú veas un migrante morirse a tu lado, que te veas una persona llegando con una pierna destrozada, que veas a niños llegando huérfanos porque los papás se murieron en el camino, que veas a padres que se matan en el camino porque el niño se le muere en el viaje. O sea, una cosa es que te lo cuenten, otra cosa es que tú lo veas. A mí me lo contaron muchísimas veces en México, en Ciudad Juárez, en Chiapas, en Guatemala, pero verlo de frente es otra cosa, es muy Y diferente. verlo, y verlo en tu país ha de ser Claro, aún más claro, chocante. Saber que claro. estamos siendo parte de algo como esto, que estamos permitiendo algo como esto. Eh, sí, como comentaba al principio, hemos aparecido, y no por buenas cosas, sino por dar en grandes agencias de noticias, en donde se refieren a nosotros, hablan de Panamá, pero como te digo, no precisamente bien, sino para hablar de lo que está ocurriendo en el tapón del Darién. Y ha habido otros periodistas que también han entrado como tú. Muchos, 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 Exacto. muchos, claro. Y las historias que hemos escuchado son súper impactantes. Tengo una que casualmente compartí en mi Instagram de una chica que fue violada por 8 hombres, quedó embarazada y terminó dando el niño en adopción. ¿Quién, digo, desde mi perspectiva, quién puede criticar o juzgar algo como eso? Sin embargo, me gustaría saber eh, cuántas historias como esas te tocó escuchar en primera persona, de primera mano. No, muchísimas, muchísimas. Por ejemplo, me ha tocado ver casos de, porque como todo, ¿no? O sea, cuando tú tienes más de 1000 cosas de lo que sea, sean seres humanos o sean frutas, en el proceso de esas 1000 cosas van a haber cosas descompuestas, van a haber cosas malas. Y aunque la mayoría de la gente está buscando un mejor futuro, por la razón que sea desplazados por religión,
por economía, por violencia, lo que sea. También hay gente que está viajando por cosas malas y por cosas feas. Bueno, a mí me ha tocado, por ejemplo, escuchar de primera mano historias de hombres que han sido atrapados en el Darién traficando trata de personas con 5 mujeres que estaban moviendo por prostitución. Hombres que dicen que vienen con su hijo y cuando hacen el ADN resulta que es una niña que tiene denuncia de rapto en Ecuador. Cantidad de personas, historias que nos han contado otros migrantes con videos y con fotos de una familia, por ejemplo, que venían en el viaje buscando un mejor futuro para su niño y el niño se murió en el camino y también se acercaron ellos en la noche también porque ya no tiene sentido el viaje. Las historias son desgarradoras. Igual también hay historias demasiado inspiradoras. Yo igual conocí también a un amputado, ex medallista nacional de Venezuela en Juegos Paralímpicos, que cruzó el Darién en 3 días con una sola pierna, por ejemplo, a pesar de que le habían robado todo y venía con su mujer y su hijo. También conocí, en la exposición hay una foto, por ejemplo, de un señor, tipo de 34 años, que viene sin un centavo, pero con su hija con parálisis cerebral severa al hombro, para llegar a Estados Unidos a que ella la operen porque no tenía la atención que él quería para ella o el futuro que ella quería en Venezuela, por ejemplo. Entonces, y por eso también comentaba, ¿no? Que un poco lo que queremos hacer en la muestra, y me adelanto un poquito a la muestra, era como buscar un balance en las historias, porque yo en el casamiento hablaba, le decía a la gente, o sea, yo puedo llenar estas galerías completamente de cadáveres, ¿verdad? Y sería real porque están cadáveres, y podría llenarla de gente sonriendo, porque también hay mucha gente sonriendo porque usaron el Darién y bailando salsa del regocijo, o en Colombia también, o hasta en la selva, y ambas cosas serían reales, pero en el medio hay un montón de cosas, entonces lo que buscamos es como presentar un pantallazo de todo, porque el Darién, como ha dicho otras veces también, el Darién te muestra lo mejor y lo peor del ser humano. Hay historias enternecedoras de gente que se une para rescatar a una persona, para mover a una señora que se está muriendo y salvarle la vida, y hay historias desgarradoras de gente que se suicida o que termina acribillada en el camino. Entonces, es una tierra, es una selva, un viaje, una historia de mucho, mucho contraste. Y es una montaña rusa de emociones. Estas personas cuando se adentran a la selva del Darién tienen una real noción de dónde están entrando, de a lo que van cuando llegan allí. Mira, yo solo puedo hablar por los que yo he hablado. No puedo especular por nadie más, pero yo te puedo decir con la autoridad que me da haberlo preguntado personalmente, 9 de cada 10 personas me dicen, no solamente me dicen, no tenía idea que era tan duro, sino me dicen, si yo hubiera sabido que era esto, no lo hubiera hecho. Ese es el consenso general. Si yo hubiera sabido que esto era así, no lo hubiera hecho. O hubiera venido sin mi familia y cuidado y lo pienso. Porque no tienen idea. Pero es que también parte del el negocio de la migración irregular, que ese negocio sí es ilegal, es no dar la información concreta. ¿Me entiendes? Porque si yo te digo que te puedes morir, nadie va a hacer nada. O sea, si yo te digo que te vas a morir en este viaje, tú no te vas a querer montar en el paseo. ¿Me entiendes? Entonces, la desinformación apuesta a eso. Agarran las historias del que pasó amputado en 3 días y le dicen, mira, se pasó sin una pierna, tú puedes pasar en medio día. La realidad es que son coyunturas que se dan en la que esta persona con una sola pierna pasó en 3 días y nadie entiende cómo, ni él tampoco. Pero igual la gente, yo he conocido hombres jóvenes, menos de 30 años, atletas, ecuatorianos, venezolanos, africanos, que la pasan en 7 porque no pueden. Entonces, todo es muy coyuntural, no hay una experiencia de vida, digamos, repetida. Lo repetido es que no es fácil, lo repetido es que todo el mundo te dice, si yo hubiera sabido que esto era así, no lo hubiera hecho jamás. La mayoría de la gente al menos. Si tuvieras que narrar brevemente o de la manera más breve posible, ¿cómo es ese trayecto desde que ellos inician hasta que terminan los que logran pasar el tapón del Darién? ¿Cómo es ese recorrido? El recorrido, según lo que cuentan los migrantes, porque hay varias rutas también, básicamente consiste en 3 rutas, que es 3 rutas en la selva y 2 posibles puntos de partida. Uno es en Acandí, en el lado colombiano, y otro es en Capurganá. Ambos están del lado panameño del Golfo de Urabá. Realmente el punto de salida originario es Necoclí, que es la comunidad más grande del lado otro lado. Ellos cruzan en bote de Necoclí hasta el lado de Capurganá, hasta el lado de Acandí. Para que tengas una idea, si tú quisieras cruzar, digamos, regularmente, y quisieras ser un turista que va a turistear de Colombia a Panamá por el día, tú agarras un bote en Capurganá
y en media hora estás en Puerto Valdía legalmente. Y ese bote te puede costar $50. Pero como eres un migrante irregular, estás evitando a la policía y eres un coyote, por decirlo como son, irregulares. Entonces, ese viaje lo hacen a medianoche en lanchas de alta velocidad, se van hasta mar abierto y regresan más atrás por Capocaná, que esa es la ruta acuática, y te cuesta $500 o $300 según vean que te pueden cobrar. Las otras rutas son por tierra, salen de Acandí-Chocó o de Capurganá, con destino ya sea a Bajo Chiquito o a Canamembrillo. La distancia son aproximadamente 40 kilómetros por la selva, 40 kilómetros de montaña, de abismos, de ríos, que en el verano se hacen más suaves porque el río está más bajo y no llueve tanto, pero en el invierno los ríos suben casi 5 o 10 metros y las crecidas de agua son la causa principal de muerte en el proceso. Más que los homicidios, más que los suicidios, las lesiones por el viaje, ya sea una caída y te bajas a un barranco y una forma de rescatarte, o una cabeza de agua, son la causa principal. Yo tengo historias que nos han contado migrantes de primera mano de 25 personas durmiendo que se llevan una cabeza de agua y se mueren todas. 25 de una sola arrastrada, por ejemplo. Entonces el camino es muy peligroso, es mucha montaña, también estamos hablando de una selva, estamos hablando de la segunda selva más grande del continente después del Amazonas, no estamos hablando de un jardín botánico. Entonces ahí tienes jaguares, panteras, animales realmente. Entonces, una caída en un barranco, en un pueblo que representa una fractura, pudiera representar solamente una fractura. Pero una caída en un barranco en la selva donde te caes 20 metros abajo, primero, nadie va a parar para ayudarte, o no pueden parar para ayudarte. Y segundo, esa subida probablemente no la vas a poder hacer. Primero porque está lesionado, y segundo también porque un animal también puede atacarte en el proceso. Entonces, hay muchos riesgos. Mira, por ejemplo, cuando los migrantes salen del lado colombiano, algunas ONG o la iglesia del lado de Necoclí, del lado de Capurganá y de Candí, les dan una charla de precaución. Eh, eh, y una de las cosas que le dicen, por ejemplo, es traten de que sus niños estén siempre contentos, de que sus bebés, si van con bebés, que los bebés estén contentos. Si tienen que botar todo, no boten las mamaderas, porque si los bebés lloran de noche, atraen a las bestias. Esas son cosas que tú escuchas en las charlas preventivas que le dan a los migrantes cuando van subiendo, entrando a la selva, por ejemplo. Y cuando logras sortear todo el camino, y cuando logras sortear todos los posibles riesgos de eso, luego también está el riesgo humano. En efecto, está comprobado, hay evidencia, hay arrestos, hay muchas bandas delincuenciales también en el proceso. Parte del negocio ilegal de los coyotes es decir a la gente, yo te cobro 50 o 100 por persona y yo te llevo hacia el otro lado, pero en el proceso voy a buscar a Gisela o un grupo que se quedó atrás y se dan la vuelta y te dejan y le dice, entonces dice, hey, ahí adelante van 50 personas más y la de la florecita en la camisa, ella tiene plata. Entonces roba también en el proceso. El tema es bien complicado, es bien organizado para bien y para mal, y bien complicado, la verdad. Para bien Se por el han lado, colado, para bien por el lado de que, por ejemplo, por más que suene complicado, cuando llegan a Panamá, circulan. Se quejan, el gobierno tiene algunas cosas que puede mejorar, seguramente muchas, pero hay un flujo casi que expedito por Panamá. O sea, y prueba de eso es que tú no has sentido nunca 100.000 migrantes en Panamá en ningún momento. Tú ves las imágenes, ves las cosas, te escuchas que llegaron 5.000 hoy, pero tú no sabes dónde están porque no los vas a ver, porque dentro de las cosas que hacen que el gobierno bien es casualmente hacerlo circular efectivamente de Darién a Chiriquí o a Costa Rica lo más rápido posible. en su mayoría no se quedan en Panamá. De hecho, ninguno se quiere quedar en Panamá. Los que se quedan en Panamá son porque no tienen opción y se quedan temporalmente. Habrá casos, seguramente. Estamos hablando de 500.000 este año, probablemente a final de año. Estamos hablando de que casi 400.000 ya. Por supuesto que tampoco puedo asegurarte que todos se fueron ni que todos se quedaron. Habrá uno que se haya quedado en el proceso, pero la mayoría no se queda, no por nada más porque no se quieren quedar. O sea, no se quieren quedar en ningún país de América. La meta es el sueño americano, la meta es llegar a Estados Unidos. Y no hay forma de convencerlos de otra manera. Se ha colado información sobre eh, cobros que se hacen cuando llegas a la frontera, en sitios en donde no deben cobrarte, te piden dinero. ¿Qué tan ciertas son todas esas informaciones? Bueno, es difícil corroborar o negar cosas que tú no has visto personalmente. Yo te puedo decir por lo que yo he visto. Te puedo decir, por ejemplo, que el gobierno panameño es uno de los pocos gobiernos que no le cobra nada a los migrantes, no le cobran ni un centavo. Lo poco o mucho que les da es totalmente costeado por el gobierno, pero sí hay un extremo, hay un negocio
grandísimo y extremo. Las comunidades indígenas donde los migrantes llegan, ellos llegan de la selva a Bajo Chiquito, a Canamembrillo, y sí, las comunidades le cobran por dejarlos dormir abajo de sus casas, por lavarle la ropa, por comprarle comida, por sacarlos en bote, y eso es un súper negociado, por supuesto. Hay stands, o no oficinas, porque no son oficinas, y no sé si son reglamentarias de la empresa o no, no puedo asegurar, pero hay stands de MoneyGram y de Western Union también, que los migrantes que le roban en la selva, que viajan sin dinero para que no le roben, le dicen, bueno, puedes recibir dinero aquí, pero igual, es una oficina irregular de Western Union porque es la única que te cobra 20% de comisión, no 3 o 5 como las otras, y no puedes mandar menos de $100, por ejemplo. También está el negocio de los buses. Hay muchos negocios en el proceso, hay muchos negocios. El Estado panameño, a diferencia de otros estados, no le está cobrando nada a los migrantes, le está dando un pase expedito, casi que expedito, no expedito, casi que expedito, o sea, un filtrado y controlado, pero bastante rápido, pero no les está cobrando a los migrantes como hacen otros gobiernos que le cobran un salvoconducto, 30, 50 o más dinero por dejarlos pasar, por ejemplo. Perdón. ¿Cómo hace esa gente? ¿Cuánto tiempo pasa esa gente si logra llegar a atravesar el tapón del Darién? ¿Cuánto tiempo pasa esa gente ahí? ¿Cómo se baña? ¿Cómo come? ¿Dónde duerme? Bueno, cuando salen de la selva, que pasaron lo peor, llegan a las comunidades receptoras, que son Bajo Chiquito y Canamembrillo. Si tú miras un mapa de Darién, digamos que Metetí está en el medio y ellas ambas están arriba, entonces están aquí las dos y haces como un triángulo hacia abajo y Metetí está en el medio, pero en la selva, obviamente. Llegan a esas comunidades, en esas comunidades hay ya estamentos establecidos del Senafrón, donde tienen guardia permanente y también tienen oficinas permanentes ya de fiscalía por los casos que sean de robo y de violaciones y de agresiones, y también tienen oficinas de migración y también tienen clínicas. Muy limitada la clínica, pero tienen clínica. Limitada porque ¿quién aguanta 100 pacientes al día en medio de la selva si puede tener suministros también? Entonces, es, llegan a esas comunidades. Ahí las comunidades los reciben. Ahí los reciben, ahí se pueden bañar en el río. Se bañan siempre en el río porque no tienen agua en la comunidad tampoco. Y las comunidades entonces les alquilan, ya te digo, los espacios. Llegan y tienes que pasar un filtro de Senafrón. El Senafrón te recibe, te revisan todo el equipaje. O sea, uno de los grandes shocks que tienen los migrantes cuando llegan a Panamá, por ejemplo, es casualmente la falta de libre tránsito y de control que tienen. Porque acá cuando llegas a Panamá te reciben casi militarizado el Senafrón, te revisan cada maleta, te quitan cada arma de fuego que tengas, cada droga, cada pluma que pueda parecer un puñal, te la quitan, te quitan todo lo que pueda parecer violento. Pasan por un filtro, te revisan huellas digitales, biometría, etc. Y entonces de ahí tú tienes que dormir en esa comunidad y salir el día siguiente, porque casualmente llegan muy cansados y el viaje tampoco, en temporadas de lluvia, que es casi todo el año, no pueden salir de noche porque está prohibido sacar botes de noche por los ríos en Darién. Entonces ahí duermen en esa comunidad. En ese rato de dormir, ahí nuevamente también compran comida en las comunidades o compran el arroz en la tienda para cocinar también ellos. De ahí en la mañana, al día siguiente, a las 5 de la mañana, empieza el proceso de desalojo de las comunidades. Los Senafrón en ambas comunidades van llamando a los migrantes, los ponen en una lista, le exigen a la comunidad que le ponga el chaleco de seguridad a los botes y los sacan de esas comunidades a los campamentos San Vicente o Lajas Blancas. Ese viaje cuesta $20 por migrante. Estamos hablando que depende del día, 20 hasta 50 botes por día. 20 personas por bote. Es un buen negocio. Está haciendo mucho dinero con el paso de los migrantes. Una cosa que nosotros comentamos, un artículo que hicimos para un periódico canadiense este año en mayo, era casualmente eso, que hay las comunidades indígenas, donde usualmente era gente que vivía de la agricultura de subsistencia y de la pesca al río. Ahora la mayoría de la comunidad tiene ya agua potable porque se la llevaron por los migrantes y tienen plantas eléctricas y tienen casas. Ya las casas no son de tambos, sino son de 2 pisos. Hay comunidades como Ojo Chiquito, donde antes había una casa que vendía licor y ahora hay 3 bares abiertos. O sea, es un buen negocio. Yo te preguntaba también a alguien de que las comunidades deben estar muy molestas por los migrantes. Al contrario, están bastante. Tú le preguntas al líder de la comunidad, como me has preguntado, y dice, no, aquí estamos bien, los recibimos con mucho gusto. Claro, porque hay un negocio interesante para ellos también. Claro, y suena hasta bonito y beneficioso para nuestra frontera, pero a ver, a nivel de derechos humanos, claro, esto es inmenso, porque el que no termina violado está robado, y si no está violentado de alguna manera, y si no fue utilizado, o sea,
Mira, para que te hagas una idea del negocio, el migrante usual promedio está gastando, el que no tiene recursos, que va por ahí pidiendo y apoyándose en lo que pueda, está gastándose entre Necoclí y Chiriquí, si le va muy bien, 300, $500. El que quiere viajar, que consigue que le ayuden a cargar la maleta, que coge el bote y lo que sea, está gastándose 1.000 o 1.500 dólares. El viaje no es barato. Y Y si estamos esto de considerando que hasta el gobierno 3.000 no te pesos cobra por nada, día. estamos hablando de que van 300.000 personas en lo que va al año, casi 400.000. Entonces el tema es o sea, es bien complicado y al final hay un negocio en la zona, como lo hay, y de paso ya claro también, como lo hay en toda en la región con la migración, o sea, la migración irregular en la región, o sea, este no es un problema de Panamá, y ese también es uno de los grandes también percepciones erróneas del tema. Los migrantes no se evaporan y aparecen en Panamá, los migrantes no vienen a Panamá y, o, sea, o nacen de aquí. Los migrantes vienen de aquí provenientes de 5, 6, 10 países y van a pasar 8 más antes de llegar allá. Y lo que están gastando en Panamá es lo que gastan en Panamá. Pero tienen que gastar también en México, y tienen que gastar en Costa Rica, y tienen que gastar en Nicaragua, y tienen que gastar en Guatemala, y tienen que gastar, o sea, el viaje no es barato, no es rápido, o sea, es un proceso bien complicado, ¿no? O sea, esta clase de negocios y esta clase de problemas no son un problema solo de Panamá, es un problema de la región. Y te digo, yo empecé a ver la migración no en Panamá, yo empecé a ver la migración en Guatemala, en México, en El Salvador, en Honduras. Es un problema serio de la región. Y para que tengas unidad también y manejes un poquito la perspectiva de la locura de lo que es este tema en la región. En Panamá están pasando 400.000 al año, aproximadamente en este momento. Bájalo a 300.000. 300.000. De esos 300.000, digamos que 200.000 son venezolanos, la mayoría. ¿Ok? Cuando tú llegas a Ciudad Juárez o a Estados Unidos, la frontera, los venezolanos, que son 200.000, o la mayoría en Panamá, son el tercer o cuarto grupo, después de los mexicanos, después de los guatemaltecos, después de los hondureños, o sea, así de grande la migración en América, así de grande la migración en la región. Lo que estamos viendo en Panamá es solo una parte complicada, delicada, probablemente la más peligrosa del viaje, pero no es todo el viaje ni es la única gente. Es un problema regional bien complicado, un negocio multimillonario y un problema que los países, ninguno, absolutamente ninguno, va a poder resolver solo, ni cerrando fronteras. Para quienes se están uniendo y nos están haciendo la pregunta, Tito Herrera es fotógrafo, storyteller. ¿Cómo digo eso en español? Yo digo contador de historias, narrador visual. Ok, Es un, visual, un contador de historias, sí, con una amplia carrera a nivel internacional, habiendo trabajado para National Geographic, para Latinoamérica, y estuvo o ha estado varias veces adentrado en la selva del Darién, documentando precisamente, haciendo su trabajo sobre lo que ocurre en esta selva del Darién. Y en este momento está presentando una exhibición, una exposición, debo decir, sobre parte de su trabajo en la Alianza Francesa. Es totalmente gratis, está de lunes a viernes, si no me equivoco, ¿verdad? Lunes a viernes. correcto, lunes a viernes, pero hay en el medio algunos días especiales con visitas guiadas de sábado, para que la gente pueda ir los sábados también. Entonces, bueno, también podría ser una buena opción visitar el Instagram de la Alianza Sí, Francesa, @Alianza hay, Francesa de Panamá, y ahí pueden ver qué días hay visitas guiadas. Pero es una exposición por sí sola muy impactante y como bien dijo Tito, muy lejos del morbo al que pudiésemos estar acostumbrados a ver sobre el Darién. Eh, es más sentí yo cuando lo vi, es más una narrativa de lo que realmente ocurre, de realidades, de sensaciones, de lo que pasa acá mientras ellos están pasando por allí, más allá del morbo que ya conocemos. sí, lo que queríamos tratar un poco de mostrar también era un poco el proceso completo. Si tú pudiste ver la muestra, lo que la van a ver, pueden esperar ver de todo un poco. Van a ver los migrantes que pasan en caballo, van a ver los que van en bote, van a ver los que van caminando, van a ver dónde duermen, los que duermen en tienda, los que no duermen en tienda, van a ver los que se lesionan, van a ver los que no se lesionan, van a ver madres abandonadas, van a ver hombres solos, van a ver familias completas. La idea era dar un pantallazo quizás más general del problema. Van a haber cubanos, venezolanos, afganistanos, afganis, van a haber chinos, van a haber de todo un poco, porque lo que queríamos era como
más que enfocarnos en una cosa en particular, es presentar el problema completo para que tú tengas una idea del tema. Y una cosa que también queríamos hacer mucho con la muestra era no solamente mostrar imágenes, porque no se trata también de que si las fotos son buenas o malas, eso no se trata de mí, se trata de un problema que quiero mostrarte. Entonces hemos sacrificado mucho espacio de las paredes con información, con estadísticas sobre cuántas mujeres promedio viajan, cuántos hombres viajan, de dónde vienen, un poco también para educar sobre el tema. Cada foto también tiene su información de la persona que está, si tiene el nombre, la edad, dónde viene, todo eso. Y también hemos organizado dos cosas muy particulares. Una, las visitas guiadas, en las que vamos a hacer en francés, en español. Yo voy a tratar de estar en algunas de ellas, igual Vanessa va a estar también en todas, con información más detallada de todo el proceso, desde el proceso de concepción de la historia y técnico hasta la información de la galería en sí. Pero también hemos preparado una serie de conversatorios. Ya hicimos uno sobre fotoreportajes, sobre la parte, digamos, fotográfica, de cómo hacer esta clase de historias, de cómo documentarlas, de cómo accesar la historia. A una cosa te preguntaste también ahorita mismo. Y ahora tenemos otro en octubre, el 26, si no me equivoco. Igual, revisen la página de con las fechas. Con Naciones Unidas, con la OIM, con el ACNUR, también voy a estar yo, para hablar también, no solamente de Panamá, sino de la región, de migración y desplazamiento en la región. Porque te repito, yo estoy mostrando Panamá porque para mí es importante mostrar Panamá, porque yo quería que la gente en Panamá viera un poquito más de esa. Cuando esto se percibió o se conceptualizó, que fue en junio de este año, todavía no pasaba lo que pasaba ahora. Yo estaba en Bajo Chiquito en mayo, en la comunidad receptora que ahorita mismo está recibiendo un montón de gente. Para que tengas una idea, en mayo yo estaba en Bajo Chiquito y el día que estaba ahí rompieron el récord histórico. Llegaron 1.500 personas ese día y yo estaba ahí para documentar eso. Y bueno, hay un proceso de crisis, pero nadie habla del tema en Panamá en ese momento. Se hablaba muy poco, no era un tema común. Desafortunadamente, se dio la coyuntura en que cuando la exposición ahora inauguró, el tema está sobre el tapete por primera vez, quizás más que nunca en Panamá. Y esa misma comunidad donde yo lo documenté, 1.500 personas en mayo, ahora están llegando 3.000 por día. O sea, se duplicó y están llegando más 3.300, 3.200. Los días llegaron entre una y otra 5.000 personas en un día, Darío, para que tengas una idea. Son las cifras que reportan algunas comunidades y algunas ONG. Entonces el tema está, nosotros no pensamos nunca que eso se iba, o sea, cuando montamos esto no era, o esto no se montó ahora para aprovechar la coyuntura que el tema está de moda, que también es otra percepción errónea de la muestra, sino se montó hace 5 o 6 meses, cuando pensamos que nadie hablaba del tema y queríamos poner el tema sobre el tapete. Desafortunadamente o afortunadamente, no sé cómo lo quieran mirar algunos, nos tocó que la muestra abrió justo ahora que el tema está más ardiente, más vibrante y se destapó la olla de grillos y todo el mundo habla de migración, ahora todo el mundo está preocupado, lo cual para mí es maravilloso que hablemos del tema. El tema es horrible, el tema es muy complicado, el tema es muy humano, pero me parece hermoso que estemos hablando de migración por el Darién, que estemos hablando de migración irregular, que estemos hablando de personas y de seres humanos que están buscando una forma de una mejor vida. Y hay casos, pero en general esa es la meta y es un problema que tenemos no solamente en Panamá, sino en América Latina. Es un problema de humanidad de nuestra región y del mundo, porque también tenemos gente pasando de Afganistán, de China. Es una locura. Ahorita mismo los chinos son el cuarto grupo más grande por el Darién, por ejemplo. ¡Wow! Los chinos. Los chinos. Los chinos. Okay. Tito, esto, como bien dijiste hace un ratito, rescato esas palabras, esto no es sobre ti. Esta exposición no es sobre ti. De hecho, la moral que me otorga conocerte hace algunos años, muy pocas cosas haces que realmente sean sobre ti. Eso nunca ha sido tu estilo. Sin embargo, hay una cosa cierta, hay que comer. O sea, Claro. ¿cómo maneja? Este es tu modus vivendi. De esto tú Sí, vives y te das de comer a tu familia. claro. ¿Cómo se maneja esto? Y no por el morbo de saber si te pagan o no, sino para quienes No, te admiren, que claro. quieran seguir un camino como el tuyo. ¿Cómo se maneja hacer algo como esto, pero poder seguir sustentando mi vida? Bueno, mira, digo, no es mentira que yo también he hecho trabajo por encargo sobre migración y me han pagado para hacerlo. Esto no es un secreto ni es mi trabajo. Mi trabajo Porque mi es trabajo, reportar y lo he hecho. Pero, por ejemplo, esta exposición, toda la muestra y
3 meses que tenemos trabajándola y los 2 meses que va a estar ahí, y probablemente lo más, porque ahora tocando algo que salió muy bonito, que va a pasar también con la muestra que me dijeron, pero los 5 meses que lleva la muestra y todo el proceso de la muestra ha sido de mi parte absolutamente pro bono. Yo no he cobrado ni un centavo por nada de esto. No me interesa en este proceso, no me interesa eso. Mi interés era esto. ¿Cómo financio mi vida? Bueno, trabajando como todo el mundo, y siempre digo, cuando hay cosas como estas que a mí me gustan mucho, no solamente esto, por ejemplo, yo estuve también viajando a Cuba 5 años seguidos un tiempo, una vez al año a Cuba, porque quería documentar La Habana. Me mandaron a Cuba 2 veces de trabajo porque me vieron yendo a Cuba, pero antes y después fui 4 o 5 veces más. Y como yo siempre respondo entre broma y en serio, yo siempre digo, yo hago trabajos también por encargo que financian mis vicios periodísticos. Entonces yo hago cosas, otra clase de trabajos corporativos, otra clase de trabajos con empresas, o trabajo, empresas muy grandes también que confían en mi trabajo a nivel nacional y regional, Discovery Channel, por ejemplo, National Geographic, también trabajé con el New York Times 14 años, ahora estoy con Getty Images. Esta gente confía en mí y me da mucha clase de trabajos. Trabajos desde una historia de, de un explorador en el Amazonas hasta una modelo en República Dominicana. Con esa clase de proyectos, yo cuando puedo y cuando tengo la posibilidad económica de hacerlo, me invento un viaje a Darien o me invento un viaje a Cuba y hago estas historias que a mí me gustan, que a mí me mueven. Y eventualmente, después, cuando la gente lo ve hecho, dicen, bueno, este man ya conoce la selva, vamos a darle la oportunidad de que nos haga un trabajo sobre el tema. ¿Qué es lo que está pasando un poco con Darien ahora? Que han salido muchas oportunidades de trabajo producto de que la gente ha visto lo que estamos haciendo, y mucho de eso ha sido pro bono o por el mínimo posible y por los gastos, por ejemplo. Yo he hecho historias para medios internacionales muy grandes que no voy a mencionar, en las que le he dicho al periodista, yo quiero ir, solo paga mis gastos porque quiero estar. Eh, y eso lo hago no solamente con Darien, sino con todos los temas que me apasionan. Yo siempre he sido medio hippie, medio tonto, y eso me ha funcionado. Tengo paz en mi cabeza con hacer las cosas que me llenan, y no tengo problema en cuando algo realmente me apasiona, me llena, me interesa, hacerlo por la razón correcta, que no necesariamente es la económica. Te agradezco ese mensaje por varias razones. La primera es evidente, por la humanidad que me estás permitiendo mostrar de ti a las personas que nos están viendo y que van a verlo después en mi canal de YouTube, en donde va a quedar esta entrevista. Sino porque por el mensaje de justamente lo que te decía, aquellos tal vez chicos que les guste lo que tú haces, que te admiren, aunque se identifiquen contigo. Esto es un proceso. O sea, Tito Herrera no se convirtió en Tito Herrera antes de ayer. Esto fue un proceso de años, de experiencias, fue un proceso de muchos años de sacrificio, de trabajo, de aprendizaje, y ahora, a nuestra maldita edad, que podemos decir, ok, hoy me doy el lujo de hacer esto porque me gusta. Hago este trabajo porque lo quiero hacer, porque lo necesito para mí y para entregárselo al mundo. Así no me paguen. Es un Sí, proceso y hay que pasar. mira, y de hecho tú me lo mencionas y me abres la coyuntura también para comentar algo también adicional. Mira, perdón, este proceso, esta muestra, para mí también cierra un ciclo muy importante. Yo este año, entre lo que pasé como aficionado y lo que llevo trabajando tiempo completo y manteniendo a mi familia y manteniendo a mi de esto, cumplo 25 años de carrera. 25 años de carrera maravillosa, sudor y lágrimas, de sangre y sudor. Y esta muestra cierra ese ciclo, y es parte de un proyecto que venimos trabajando hace un año, que es un libro sobre nuestra carrera, donde recogemos todas esas historias como esta. Esta muestra es una historia que va a estar dentro del libro, no es una biografía, no es una novela, son historias separadas, acompañadas de muchas imágenes, por supuesto, de mi carrera completa. Lo bueno y lo malo. Vas a ver un periodo cuando estuve en una crisis existencial y personal muy fuerte, que estuve en Nueva York con mi familia, haciendo solamente fotos del lago en el invierno porque no sabía qué iba a hacer y cómo iba a comer, y vas a ver puras fotos de lagos al atardecer porque estaba soul searching, buscando algo hay que hacer. Vas a ver fotos por encargo muy interesantes, vas a ver fotos de modelos en estudio, vas a ver fotos de celebridades, vas a ver Darien, vas a ver maras en El Salvador, vas a ver cazadores en Mongolia, vas a ver comida en Vietnam, vas a ver mi carrera completa en ese recorrido. Y yo decidí cerrar el libro casualmente con Los que pasan, que es la última historia del libro, para completar este año 25 años de servicio a la Cámara. De servicio a la Cámara.
¿Hay un antes y después de Tito Herrera cuando conoció el Darién? Sí, pero no de ahora. Mira, el Darién, yo tengo una relación muy linda con el Darién. Y eso, mucha gente no tiene idea, no calcula cuánto el Darién significa para mí. Te voy a dar, ya hablamos de los que pasan, ese es un caso, pero te voy a dar dos o tres ejemplos más de la importancia del Darién para mí, por ejemplo. Cuando yo estaba todavía en la universidad estudiando Derecho, eh, que estaba jugando a la fotografía y yo quería meterme en la fotografía y quería meter en la fotografía de la mala vida, no la fotografía que daba plata, la de bodas de 15 años, sino la que la de ser fotoperiodista para National Geographic, donde nadie creía que eso se podía. Y yo con 21, 22 años dije, yo voy a hacer esta vaina. Y una de las fórmulas que yo encontré para meterme a comunidades cerradas era haciendo fotografía de misioneros voluntarios que venían a Panamá a trabajar en Darién, por ejemplo. Entonces yo empezaba, mi primer paso en fotografía documental, ad honorem, sin cobrar ni un centavo, porque yo era pasante abogado, era irme a Darién un fin de semana, una semana o un mes a hacer fotos. Entonces yo pasaba una semana, un mes en Bayano, en las comunidades del lago Bayano, en Pintupu, en todas esas áreas por ahí, en Madugandí, documentando, viviendo con indígenas, pescando con ellos, durmiendo en sus tiendas, durmiendo en el piso, conociendo la cultura, y eso me dio un insight a la cultura y un amor por la selva que no te podía explicar jamás. Eh, Otro dato curioso, por ejemplo, también interesante, es que, por ejemplo, en uno de esos viajes, yo conocí a una trabajadora social en el puente Bayano que terminó siendo mi esposa, eh, por ejemplo, mucho tiempo después. Después también te puedo contar del primer viaje que hice hace 20 años con la prensa, cuando cruzamos la frontera caminando por primera vez. Después he hecho 5 historias más, cruzar la frontera también por agua, por Jaque, por el otro lado, buscando historias de drogas. Mi primer premio nacional de periodismo, en el año 2004, en ese tiempo fue el más joven, me lo gané en Panamá en la historia, era sobre deforestación en el Darién, cuando ni siquiera había calle en el Darién. Yo me fui al Darién a hacer una historia sobre deforestación, sobre tala ilegal en el Darién, y eso me dio un premio nacional de periodismo de fotografía. Después también, años después, en Chimán, cerca de Darién también, como en el Sierra Yarza también, hicimos una historia también muy fuerte, donde el difunto Aníbal Prado estaba conmigo también, y nos dieron nos corretaron a balazos, me dieron un rozón de bala, y tuve incapacitado. O sea, yo tuve una relación muy pasional, muy personal con la selva, con los temas de Darién, de la selva en general. La migración es un tema que ahora está en Darién, que yo conocí en otro lugar, pero mi pasión o mi intriga o mi emoción o no sé, como quieras llamar, por el Darién no es producto de la migración ahora. La migración es el tema que yo decidí de un año acá meterme más en serio en el Darién, pero te acabo de dar 5 o 4 ejemplos de cosas que he hecho en Darién en los últimos 20 años que me han marcado completamente. Ya te digo, desde empezar haciendo pininos en Bayano hasta cruzar el Darién caminando a los 24 años. Reformulo mi pregunta. Lo que te tocó vivir estas últimas veces yendo a Darién con la crecida exponencial de migrantes cruzando el Darién, ¿te marcó de manera distinta a lo que has vivido antes? Sí, pero no. Me marcó porque me dolió verlo en mi patio de atrás. Me dolió verlo en Panamá. Pero no me marcó, digamos que no me marcó tanto, sino reforzó la herida, reabrió heridas que ya yo tenía de los viajes anteriores. Te contaba al principio que ya yo había cruzado ilegalmente fronteras en Guatemala, en México, que había visitado refugios de migrantes, casas seguras, trochas ilegales en toda Centroamérica, que había estado en comunidades desplazadas en El Salvador, que habían asentado con un transexual en El Salvador que había sido apuñalado, violado por su preferencia sexual o por su identidad sexual. Entonces, estas cosas lo que hacen es que reabren heridas y te duele quizá un poquito más porque te duele saber que es en tu casa, en tu patio de atrás y que tú no sabías. Pero no necesariamente fue una herida nueva, sino más bien como reabrir una cortada y poner el dedo y decir, pero ahora me la estoy empujando yo mismo porque es en mi casa la cosa. Entonces, eso quizás es el efecto que tiene de mí. Y eso que también crea un poquito más hasta de compromiso con el tema. ¿Me entiendes? Porque ahora es en mi casa la cosa, ahora es en mi patio de atrás, ahora es en mi selva que yo adoro, donde tengo tantos momentos especiales, donde ahora es mi gente la que la está recibiendo, ¿entiendes? Ahora no tengo excusa para ir, ahora puedo agarrar el carro y estar en 3 horas en Metetí, o sea, ahora tengo que ver qué hago con esto porque ahora sí está aquí y ahora sí es más parte de mí que nunca. Ahora lo sientes como una responsabilidad. Siempre, es que eso es lo delicado de este tema, mira, tú no puedes ver las cosas que tú has visto,
como fotoperiodista. No solo yo, muchos colegas en muchos temas. Tú no puedes ver las cosas que tú has visto eh, y ser una persona, entre comillas, normal, ¿me entiendes? Porque o sea, te marca, digo, y no trato tampoco de sobresantificar la profesión y decir que todos somos ahora elevados por una experiencia vivida, pero es que te marca, y lo he hablado con muchos colegas, o sea, uno se siente, ahí tú sales de trabajar un día en Darién, o en Guatemala, o en Ciudad Juárez, en México, y lo que quieres es dos cosas: sentarte en un bar, tomar un trago y no hablar con nadie, o escribirle a tus hijos que los quieres mucho y abrazar la almohada. Porque es que te marca horrible. O sea, yo he tenido aquí en Darien, hace poco este año estuve con unos periodistas que venían de Ucrania, por ejemplo, y estamos trabajando y todos son hombres de guerra y hombres duros de edad media, no son chiquillos ni son gente sin experiencia. Y estamos trabajando y la cámara te da una especie como de escudo sentimental para que tú trabajes. Pero después en el carro me rompen a llorar como niños pensando en la niña en que encontraron un migrante que llegó abandonada porque la mamá se le murió en el camino. Entonces, esas son cosas que te marcan. Y sí, tú vas a sonreírte después, y sí, se siente bonito que te digan que la foto está muy bonita, se siente muy bonito que te den un premio después, pero el problema también de eso es que uno, con cada exposición, con cada publicación, con cada conversación, tú revives la experiencia vivida. Y eso también es otra cosa que es importante, o sea, y que de una manera también te afecta un poquito, porque a lo mejor yo vi esta historia hace 6 meses de una persona que se murió al lado mío en la selva, y tú lo compartimentalizas, pero cada vez cuando llegas al hotel de una noche y editas y ves la foto, te acuerdas lo que sentiste. Y después la has publicado y te acuerdas de nuevo. Y después la exhibes y te acuerdas de nuevo. Y después te ganas un premio y te acuerdas de nuevo. Entonces, todo esto es un peso psicológico que uno carga. Algunos lo manejan mejor que otros. Algunos tenemos equipos de soporte, digamos, no profesionales, algunos profesionales que te ayudan a manejarlo. Pero sí te marca. O sea, yo no conozco ningún fotoperiodista serio de la región o del mundo que no me diga, yo bajé la cámara para agarrar a este niño que se estaba muriendo, o no lo pude agarrar y esa foto no la quiero ver más nunca, o hay fotos que tú no quieres tomar, por ejemplo. Entonces eso sí te marca muchísimo. Darien para mí es parte de eso, es parte de todas estas historias que uno no quiere creer que pasan, pero que tienes que documentar y que tienes que contar. Tienes que contar porque es una realidad, y ese es quizá el poder también de la prensa, ¿no? De la prensa en general, de poder decir a la gente: esto está pasando, mírenlo, es una realidad. Y esa era mi intención, y es mi intención con la muestra. Yo no quiero hacer un discurso político, quiero hacer un discurso político sobre mi punto de vista sobre la migración. Yo lo que quiero es que tú veas la migración, mírala. Tú decides qué hacer con ella. Yo no te voy a decir qué hacer ni qué pensar. Esto es lo que hay. Tú decides qué hacer con lo que yo sé, lo que yo siento. No te lo voy a decir. Mi opinión es mía. Yo estoy aquí para hacer fotos, no juicio. Tú ves qué hacer con lo que te estoy mostrando. Tito, yo no me voy a cansar nunca de decirte lo orgullosa que me siento, no solamente de Perdón. conocerte como persona. Buenas, hola. No, aquí. Estaba conectándose a la señal, se me quedó sin batería, Bueno, pero de decirte cuánto te admiro como persona, y sí, pero como ser humano, aún que no te conociera, poder estar cerca de un ser humano con la calidad que sé que tienes, es para mí un gran honor, y poder utilizar tal vez esta oportunidad que me da Dios, la vida y las redes sociales y mi trabajo, de poder llevar este mensaje que tú tienes y multiplicarlo, no solo sobre quién eres, sino sobre lo que haces y lo que quieres mostrar. Eh, Estoy eternamente agradecida contigo. no, el placer es todo mío siempre. Lastimosamente sobre este tema, pero siempre es un placer compartir contigo. Yo no es un secreto, yo soy bien público en mi cariño por ti, y sé que es recíproco también nuestra amistad desde mucho tiempo. Eh, tú has demostrado siempre ser una persona importante, especial, y yo sé que también lo dices con mucha honestidad, con mucho cariño, y tú sabes también que es recíproco, que es mutuo el cariño y el respeto, la verdad. Así que nada, gracias a ti por la oportunidad, por invitarme a hablar de esto, porque también ¿sabes? Muy loco, repito, porque yo tenía unas ganas de mostrar un tema que yo sentí que nadie estaba viendo y que nadie iba a hablar.
y se ha dado una coyuntura en la que ahora el tema está más abierto que nunca, está más sobre el tapete que nunca. Y ahora me ha tocado quizá hablar más de lo que pensé que iba a hablar, pero maravilloso, no por mí, sino por el tema, porque es importante, porque la migración es un problema, o sea, esta migración es un problema de la región, es un riesgo humano de la región. Y porque la migración en general es un tema histórico y mundial, la gente migra de diferentes maneras por diferentes razones, pero la gente siempre ha migrado. Estamos mirando un tipo de migración irregular, complicado, delicado, humano, criminal también en algunos casos, ¿por qué no también? Pero es real, está ahí y está a 4 horitas de la capital. 4 horas a la capital es Santiago, 4 horas a la capital es Chitré. Está aquí, está en Metetí, está en Darién, está ahí al lado. Tenemos miles de personas llegando y es un problema bien delicado que no es de Panamá, repito, que es de la región y que es del mundo entero. Entonces es un tema que yo quería que la gente que de alguna manera le interesa mi trabajo pudiera ver también y mostrarle también nuevamente un tema que a mí realmente me apasiona muchísimo porque debido a las cosas que he visto me han marcado mucho, me han hecho interesarme en el tema, me han hecho comprometerme con el tema y yo sí, cuando eso me pasa con lo que sea, yo soy muy visualmente vocal en mi trabajo en mostrarle a la gente lo que me interesa. Gracias, Tito, por compartir no solamente tus experiencias en Darién, sino también compartirnos un poquito sobre tu vida como profesional y realmente lo que hay que esforzarse para llegar a ser lo que uno quiere ser. Tú nunca te dejaste, yo lo vi, yo estaba ahí. No ha sido fácil, que son 25 años de lucha, pero bueno, nada bueno o nada bonito es fácil. Yo creo que yo no lo cambié por nada. Yo siempre dije, esto es una carrera de resistencia, no de velocidad, y yo lo que tengo es tiempo y vida. Tenía más ahora que antes, cada vez más viejo, pero ahí estamos todavía. Mira, te quería contar algo bonito que está pasando con la muestra que no sabíamos que salió después. Y es que a raíz de la recepción que ha tenido la muestra en Panamá, hemos recibido comunicación de Naciones Unidas que quiere incorporar las muestras, algunas fotos de la muestra y de Darién nuestras en la exposición anual de Naciones Unidas en Ginebra para mostrar también un poco el problema de Darién a nivel también internacional. Por eso. Entonces, también han pasado cosas muy lindas también como esa, ¿no? O sea, son cosas que uno no imaginaba. Cuando montamos esto esto es lo que yo vi, esto no sé si son, probablemente están lejos de ser las mejores fotos de Darién, yo soy el primero en decirlo, pero esta es mi verdad que yo te quiero mostrar y para mí es muy, dentro de lo malo que es el tema, es muy bueno que la gente lo esté mirando y lo reciba de esa manera. Y por supuesto, hay gente que está a favor, en contra, hay gente que le gusta, que no le gusta, hay muchas teorías como siempre en todo, pero sabes que me fascina que estén hablando, y me fascina que el tema esté sobre el paquete, me fascina que hagamos lograr la meta que era crear conversación sobre migración en Panamá. Pero para eso estamos aquí, para, como bien lo dijiste, para mostrar, entregar la información y que cada quien tome su decisión. Pueden estar bien de acuerdo o en desacuerdo. Nosotros cumplimos con la misión de mostrar la realidad. Sí. Gracias, Tito, por este tiempo. Gracias a todos los que nos acompañaron. Les recuerdo que esta entrevista va a quedar luego en mi canal de YouTube que lleva mi nombre en #resaltando lo bueno, porque de lo malo ya hay bastante. Aquí solamente la gente buena como Tito. Gracias, Tito. Saludos, Gisela. Un abrazo. Te quiero mucho, amiga. Gracias. Un abrazo. Chao, chao. Gracias a todos.